Hola, soy Marcos Mesa Bazán. Mi alma mater es el Colegio Universitario del Valle de México. Pues bien, hoy abordaremos un tema importantísimo, del cual no se habla muy a menudo, pero tiene un enfoque y un panorama en el cual se puede observar la vida pública del mundo en general, pero más en específico de América Latina. Pues bien, el tema del que hablaremos hoy será la decadencia de la OEA. Pero para empezar, tenemos que entender qué es la OEA. Pues bien, por sus siglas en inglés, Organization of American States, que es la Organización de los Estados Americanos. Justamente esta organización trata de arreglar temas en lo particular en toda América Latina. ¿Cuáles van a ser estos pilares o temas de los cuales se van a hablar o se tratarán dentro de esta organización? Pues bien, seguridad, desarrollo integral y económico, políticas migratorias, económicas, etcétera, y el respeto, obviamente. Pues bien, cada año se celebran en diferentes sedes. Aunque la sede principal está en Washington y esto toma relevancia más adelante, se celebra en diferentes países alrededor de América Latina y se tratan temas justamente de los que ya habíamos mencionado anteriormente. Algún ejemplo de esto pudo haber sido en México con los desaparecidos en Ayotzinapa, que fue la última vez que esta organización intervino en un tema de México. Actualmente esta organización tiene varios países de América Latina dentro de ella, pero también hay casos en los que se salen por diferencias políticas, de pensamiento, etc. Algún caso de esto puede ser Ecuador, el cual ya no es un miembro activo desde hace 3 años. Pues bien, ¿cuándo se crea esta organización? Pues justamente el 9 de abril de 1948. Este podcast lo hablaré con términos coloquiales y como si fuera una plática más con mis compañeros de escuela o cualquier otra persona que le interese este tipo de temas, así como a mí. Pues bien, esta organización se crea en Bogotá el 9 de abril de 1948, como ya lo había mencionado. Dentro de un contexto de un margen de violencia que se vivía en ese momento, porque no todos estaban de acuerdo con cierto político, con un cierto corte de pensamiento diferente al cual tenían las personas de Bogotá y algunos militares, civiles, etcétera. Se vivía una horda de violencia en ese día, y no solamente en Bogotá, se tiene registros de que también en Medellín y en otras alrededores de Colombia. Pero ¿por qué se crea? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos hasta hoy día, hasta la decadencia. Deberíamos de primero preguntar ¿por qué se crea esta organización? Pues bien, Estados Unidos, para mí, Marcos Mesa Bazán, siempre ha tenido conflictos de interés y de mediación en diferentes países alrededor del mundo, pero si bien no los hace directamente y tiene como que la intención de disfrazarse ante los demás, en este caso de yo quiero ayudar, yo quiero solucionar su democracia, pero siempre de por medio sacando un interés propio. Por ejemplo, la guerra de Rusia con Ucrania es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque de por medio o de interés medial, Estados Unidos tiene obviamente que bajar la economía de Rusia, los gases y todas estas cuestiones energéticas están de por medio. En este caso se tienen registros verbigracia en México de los archivos desclasificados
de presidentes que estuvieron en 1978, también el caso de Portillo, y algunos otros presidentes de la anterioridad en México que colaboraban directamente con su departamento de tesorería o la DEA para poder así ellos tener un interés económico de por medio y sacar provecho y ganancia de ello, así como el FMI, que es una institución de préstamos hacia los países latinoamericanos, vaya, y igual de por medio hacen que se endeuden de maneras exorbitantes todo el tiempo, a cada momento. Pero bueno, nosotros diremos aquí cuál es el interés que ellos tenían de por medio al crear esta organización llamada la OEA. Pues bien, el interés primordial, siempre iba a ser el poder inferir directamente en las decisiones que se tomaban alrededor de América Latina. ¿Por qué digo que Estados Unidos directamente? Pues bien, porque Estados Unidos, así como ayuda a lo mejor con $300 millones para el desarrollo de algunas familias, pongamos el caso de Venezuela o otro país alrededor de Latinoamérica, pone esos $300 millones, ¿no? Y más adelante, por esos $300 millones, él va a tener o él va a inferir también con las políticas migratorias. O sea, es muy contradictorio Estados Unidos lo que hace con lo que realmente es, porque si realmente quisiera ayudar a los países latinoamericanos, a lo mejor quitaría a intereses de las deudas públicas que pone. A lo mejor las políticas migratorias no serían tan duras y restrictivas, racistas en algunos casos. Pues bien, es como que siempre el interés de por medio de Estados Unidos, el sí disfrazar su ayuda y todo, pero de por medio él siempre sacará un interés. Ya sé que suena muy rimbombante con lo mismo y demás, pero es importante entenderlo porque no siempre tenemos este pensamiento crítico sobre las ayudas que se reciben. Por ejemplo, el Telecán siempre, este tratado de libre comercio que tenemos con América del Norte, o bueno, también nosotros somos parte, pero afectan y obviamente a México, y en su mayoría es favorecer o beneficiar a Estados Unidos por ambas partes, Canadá y México. Entonces deberíamos de siempre estarnos preguntando ¿a quién beneficia? ¿Realmente resuelve nuestros conflictos? Yo creo que deberían de celebrarse más tratados políticos, económicos y jurídicos alrededor del mundo, siempre y cuando no haya un interés de terceros. ¿A qué es a lo que me refiero? Verbigracia. Puede ser en Panamá y México quienes estén en disputa o estén en una controversia de algún tema, llámese político, económico, etcétera, ¿no? Pero que entre México y Panamá se resuelva de manera pacífica y claramente con los estándares que se tiene que tener en la diplomacia en general, y no meter a terceros. ¿Por qué? Porque en este caso no hay país fuera de América que pueda ser parte de la OEA. Si bien pueden tomar nada más una posición de observador, etcétera, no se puede tomar una postura arbitraria dentro de la OEA. Si eres un país, llamemos España, quizás Francia, porque eso ya obviamente sería meter a personas fuera del país o de la entidad, vaya. ¿Por qué es tan así esto? Pues bien, en España no se viven las mismas condiciones hasta culturales que se pueden vivir en República Dominicana, quizás, o no se pueden vivir las mismas condiciones políticas que en Perú.
Um, entonces por eso debe de ser uno de los pilares del por qué no se deben de meter países terceros a este tipo de relaciones. Más adelante también, vamos a abordar también el tema de la decadencia hoy día de esta organización. Pues si bien los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países latinoamericanos se reúnen todos los años para discutir justamente políticas migratorias y demás asuntos que tienen que ver mayormente con lo comercial, muy pocas veces se llegan a acuerdos que convengan a estos mismos países. Ahí es uno de los primeros puntos por los cuales hoy día la decadencia de esta institución está en alto riesgo. También en los pilares, si recordamos, están los derechos humanos. Hoy día muy pocas personas reciben tratos justos y equitativos cuando entran a residir a otro país. Así sea de Latinoamérica, se vive un racismo increíble. Todos los días lo vemos, aunque en México o cualquier otro país de Latinoamérica siempre estamos de no somos racistas, aceptamos o tenemos los brazos abiertos para los demás. Pero mismo dentro de mi familia y dentro de otras personas que yo he conocido, se han dado los casos en donde, ay, mira, esta persona habla así, debe de ser de tal lado, pinches jodidos. Imagínate si tenemos esa mentalidad mediocre y poco cultural de decir, mira, esta cultura es diferente, deberíamos de explorar, deberíamos de conocer antes de empezar a hablar sobre o atacar a otras personas de otros países. Pero eso es una cultura que no solamente se parte de un día para otro, sino que debe de ser desde raíz para volver a, y que no solamente se trate una vez al año no sabemos ni en qué partes en específico se celebran esas reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países, cancilleres, etcétera. Cuando menos vamos a tener una buena educación al hablar de derechos humanos, de racismo o de todas estas integraciones culturales que se deben de hacer alrededor del mundo, no solamente de Latinoamérica, del mundo. ¿Por qué cito bien del mundo? Pues bien, ahora con la reciente ola de migrantes de Haití, muchas personas en México se molestaban porque decían que ellos venían a robar o tenían un prejuicio a priori, obviamente de formas despectivas, yo realmente también en un principio fui muy escéptico con que ellos vinieran solamente de paso, sino que yo sí sabía que en algún momento iban a encontrar alguna oportunidad mejor aquí que en la de su país y por ende iban a querer residir en este país tan bello que es México. Pues bien, como lo comenté, mi propio abuelo me tocó escucharlo. Un día camino hacia estábamos en el trabajo, camino me parece que a Toluca, vemos una familia de inmigrantes haitianos y me refiere lo siguiente de ¿cómo los ves? Más adelante nos vamos a estar quejando de que nos van a estar robando, de que nada más metimos drogadictos al país, etcétera. Y yo de no puede ser que todavía haya personas que tengan ese prejuicio tan grande sobre personas que ni siquiera conocemos su contexto de por qué salen de su país, siendo que México también es una de las mayores comunidades en Estados Unidos. Me parece que más de 5 millones de mexicanos residen solo en el estado de California. Entonces es como decir, Dios mío, o sea, por favor, hay que abrir los ojos y darnos cuenta de que nosotros, así como recibimos, también hemos enviado muchísimos migrantes por las malas condiciones estructurales, políticas. O sea, es muy grande los prejuicios que se deben de resolver con educación y no solamente con asambleas en lugares que no sabemos. Repito, no sabemos ni quiénes van,
Por ejemplo, nuestro último ministro de Relaciones Exteriores, que fue Marcelo Ebrard, nunca supimos de dónde fueron celebradas estas intervenciones de la OEA. O sea, a eso es a lo que voy, ¿no? En cuestión de derechos humanos, muy pocas veces esta organización intervino de forma directa. Puede ser el caso de Ayotzinapa, que ya tiene bastantes años y aún es la última vez que la OEA intervino directamente con México, ¿no? En registros más específicos y de otros países no vamos a saber nunca, porque pocas veces nos va a interesar al decir verdad. Y pues bien, continuemos con otro de los pilares de esta organización, el cual es democracia. La democracia es parte fundamental hoy día para que un país celebre su libertad, su soberanía, etcétera. Pero este tema cobra fundamental relevancia al darnos cuenta que en la mayoría del mundo, hoy estamos a 22 de marzo, pero dentro de poco se celebran elecciones en Rusia, en México, en Estados Unidos y en algunos cuantos países de Latinoamérica. No solamente se decide el rumbo de algunas cosas o de algo sin significado para todo el mundo. No, se decide el rumbo que va a tomar cada nación. Pues si bien muy pocos países se unen recientemente a la toma de decisión democrática, vuelvo a repetir, en México, desde que tenemos registro de la democracia, del voto libre y secreto, etcétera, pues hace fundamental relevancia otra vez que los países tomen decisiones propias a quienes ponen como sus representantes. Por ejemplo, en mi caso particular, yo sinceramente no me identifico hoy día con la izquierda, con la derecha. Tampoco soy un rebelde, ¿no? Pero sí me identifico bastante con los valores que yo tengo. ¿Quién sería mi mejor candidato de entre ahorita los tres que están? Que me parece que es Xochitl, Sheinbaum y Maynes. Me parece que son los tres candidatos actuales. Pues ninguna de sus políticas me agrada directamente. ¿Por qué? Porque se ven influidas por los cortes conservadores o liberales o algún otro corte con el cual no compatibilizo, no tengo directa armonía con él, ¿no? Pero si bien volvemos a lo mismo, en Estados Unidos tenemos que siempre han intentado inferir tener injerencia en nuestros países, como puede ser Honduras, Nicaragua, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a tener un beneficio al saber los movimientos que se realizan dentro de ese país. Si a él le conviene, se hacen esos movimientos. Si a él no le conviene, pues básicamente él manipula el país a su querer. Entonces, o a su voluntad, mejor dicho. Entonces, para mí es mejor que cada país tome decisiones sobre su democracia. Obviamente, si en algún momento corre peligro la democracia del país vecino, no está de más ayudar, pero realmente ayudar con ese significado profundo del ok, yo solamente quiero tomar una posición neutral para solucionar el conflicto, el cual atenta directamente contra tu democracia, ¿no? En ese sentido yo estoy de acuerdo. Más en cambio no estoy de acuerdo directamente con proporcionar quiénes van a ser los candidatos que van a estar al frente, etcétera. Entonces ese pilar también va, ¿no? Si bien los pilares que sí dejaría al frente serían derechos humanos y democracia,
Hasta ahí me quedaría y no pondría los otros dos. Los otros dos serían lo de la política de seguridad dentro de los países. ¿Por qué? Porque creo que cada país se debe de hacer responsable de la seguridad. Por ejemplo, México hoy está viviendo una horda de violencia impresionantemente catastrófica, garrafal y diametralmente opuesta quizás a la que veíamos con otros países. Por ejemplo, en Luxemburgo, Dinamarca, que son países en los que el crimen es prácticamente inexistente. Aunque no lo creo, pero así lo pintan los datos, ¿no? Pero no podemos dejar que otro país viole nuestra soberanía o que nos intenten ayudar de cierta forma si justamente no son personas que estén directamente relacionadas con la estructura que se vive dentro de nuestro conflicto con el narco, en este caso, ¿no? Que es la problemática más grande que tenemos hoy día, y la de seguridad en México en este caso. El otro pilar fundamental es la de cooperación jurídica. Vuelvo a lo mismo. Se deben de restablecer convenios, sí, entre países, pero que se hablen entre esos países, no que esté una asamblea o un órgano que tome también acciones arbitrarias, penalizaciones hacia otros, etcétera. Pues bien, amigos, ese es mi breve podcast sobre la decadencia de la OEA, ya que di puntos negativos y a favor, algunos, sobre este mismo tema. Si bien es relevante, pero aún es más relevante el cómo vamos a decidir nosotros el cambio en nuestro país y cuáles son las medidas que podemos tomar, ¿no? Entonces eso lo dejaremos para otra ocasión. Este es un proyecto para la materia de Derecho Internacional Público. Hasta la próxima.